a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante. No saben el tiempo que llevamos trabajando en este proyecto que hoy nace, que arranca en el día de hoy, que nos hacía especialmente felices. La economía de Tenerife, el empleo de Tenerife, el empleo de calidad en Tenerife, va, lo decía, lo comentaba antes con el consejero, como un auténtico cohete. Lo cierto es que tenemos la tasa de desempleo más baja de la serie histórica y además con empleo de calidad. Estamos en 5 puntos por debajo de la media de Canarias, con tan solo un 8,7% de paro. Y además en un momento en el que estamos empeñados en que el empleo que se cree sea empleo de calidad. Es decir, que esa brecha en cuanto a los salarios cada vez se acorte más. Y este es de los proyectos que están llamados a conseguirlo. Me acompaña en la mesa Pedro Afonso, que es presidente de la COE, por supuesto el consejero de Insular, Juan José Martínez, de Investigación, Innovación y Desarrollo, que fue una apuesta muy clara desde que llegamos al Cabildo Insular de Tenerife. La apuesta por la calidad del empleo, que iba aparejada por una diversificación de nuestra economía, pasaba por que un área completa estuviera completamente focalizado en hacer crecer esas áreas y sectores económicos que debían estar en el foco de nuestro objetivo. Y 3 años más tarde podemos decir que no estábamos desacertados. Y hoy damos un paso más y lo hacemos además con representantes institucionales de las distintas organizaciones bancarias, como son las personas que nos acompañan, y que yo les quiero también dar las gracias en el día de hoy. Tanto Pedro Afonso, el presidente de la COE, como Juan José Martínez han estado absolutamente involucrados en este nuevo instrumento que nace hoy para Tenerife. Es un fondo de aceleración de startups, de empresas privadas en la isla de Tenerife. El Tenerife Acelera Fund nace con vocación de dinamizar aún más la inversión privada vinculada con startups tinerfeñas que nacen en Tenerife, darles apoyo con un fondo que nace inicialmente con 1 millón de euros. Lo que hacemos es el Cabildo no invierte directamente en las empresas, sino aparece como socio institucional en entidades de capital riesgo. Y este es un modelo innovador que aparece para darle cobertura a esas empresas que de otra manera no tendrían respaldo en nuestra isla. Por lo tanto, muy orientada hacia inversiones en startups, y que va a permitir movilizar recursos adicionales del sector privado. Para que lo explique con más detenimiento, con más detalle, le doy la palabra a Pedro Afonso, nuestro presidente de la Confederación de Empresarios de Tenerife. Yo le quiero dar las gracias porque históricamente han sido unos socios y unos aliados estratégicos en todas las propuestas que hemos puesto sobre la mesa, siempre han ido de la mano, y creo que hemos conseguido los objetivos que nos planteábamos, Pedro, cuando llegamos a este nuevo grupo de gobierno al Cabildo. Teníamos una economía que estaba estancada, teníamos una isla paralizada, y hoy por hoy de lo que nos sentimos más orgullosos es de haber movilizado la economía, sobre todo para dar empleo y empleo para y oportunidades para quienes más lo necesitaban. Creo que hay un dato que es especialmente significativo, ¿no? Y que es cuando llegamos al Cabildo, la tasa de desempleo juvenil se situaba en un 36%. Hoy por hoy, la tasa de desempleo juvenil en Tenerife está en un 13%. Esto no es inercia del conjunto de la economía española. La tasa de desempleo en el conjunto de España de los jóvenes se sitúa en un 24%. Creo que todos teníamos en la cabeza que nunca íbamos a pasar por debajo de esa tasa de desempleo de la media española. Y estamos dando lecciones de cuando alineamos todos los esfuerzos, sector privado, sector público, también
las universidades y ponemos toda la maquinaria en funcionamiento, somos capaces de derribar determinados prejuicios que nosotros mismos también nos habíamos impuesto. Estar por debajo de la tasa de desempleo de la media española, estar por debajo de la tasa de desempleo juvenil, significa decirle a nuestros jóvenes que aquí tienen una oportunidad. Y este nuevo instrumento novedoso van a permitir movilizar recursos precisamente para aquellos que, teniendo una idea, necesitan recursos económicos para llevar a cabo ese proyecto y quedarse en Tenerife. Estamos diseñando la próxima década en nuestra isla y pasa por proyectos innovadores, creativos, vinculados con la tecnología, con la innovación, con la creatividad, que nos permite dar oportunidades a nuestros jóvenes. Así que hoy nace un instrumento pionero, un fondo que va a permitir movilizar inversión desde la isla para estas actividades innovadoras en nuestra isla, en Tenerife, y que permite seguir creciendo la diversificación de sectores que están aportando calidad en el empleo, en un empleo que necesitamos en este momento, ahora que hemos conseguido datos o porcentajes que podrían decirse que en nuestra economía es casi de pleno empleo. Tenemos que ir a esa calidad en el empleo que les permite a la gente, especialmente a la gente más jóvenes, ver una oportunidad y también una oportunidad de emancipación en nuestra isla. Así que le doy la palabra al presidente de la COE, no sin antes darle las gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por haber llegado hasta aquí con nosotros. Bueno, tampoco creo que sea un punto y final de nada, ¿no? Yo creo que estamos trabajando con mucha fluidez, como bien dice, los resultados además nos acompañan, la economía de Tenerife va muy bien, la economía de Canarias va muy bien. Pero también es cierto que el reto ha cambiado, el reto es crear mejor y mayor valor y retener talento. Y en eso yo creo que estas políticas lo que hacen es reforzar esa posibilidad y nosotros estamos encantados. Como me decía antes el consejero, este 1 millón de euros está destinado, pues él lo desarrollará después un poco más, pero a participar en el capital de las empresas nuevas que tengan que ver con la tecnología, que además son puestos de trabajo que tienen que venir aparejados, que son de alto valor añadido, con salarios más altos de la media. Ustedes saben que nosotros estamos en el debate de que no hay que potenciar el salario mínimo, que sí hay que consolidarlo, pero sí hay que crear clase media, y la mejor manera de crear clase media es buscar unos salarios, unos trabajos con mayores remuneraciones. Y estos sectores de sostenibilidad, de innovación, de tecnología, vienen cargados con ese tipo de empleo. Por lo cual la apuesta para nosotros creo que es fundamental. Y de alguna manera el Cabildo cierra un círculo que siempre hemos pedido los empresarios, que es el círculo de la viabilidad de las empresas. No solamente es ayudarlas con una subvención, no solamente es ayudarlas con una digamos, evaluación de las posibilidades, sino también que en estos momentos tiene la posibilidad de participar en el capital de manera temporal para proyectos nuevos y me imagino que también para proyectos que quieran ampliarse de los actuales, y eso nos va a dar una fortaleza distinta, digamos, porque cuando el Cabildo vaya a participar y vaya a gestionar además fondos adicionales a través de empresas de fondos de inversión, va a dar una mayor credibilidad al proyecto y eso lo que va a hacer es que los inversores vayan a acercarse con mayor garantía, con mayor interés. Entonces, bueno, agradecerte, porque soy yo el que tiene que agradecer al Cabildo y a ti, Presidenta, porque has apostado claramente por un desarrollo, digamos, moderno, sostenible y diferenciado, y nosotros estaremos siempre al lado de esta iniciativa con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, presidente. Y como les decía, y para darle la palabra al consejero, este fondo, este Tenerife Acelera Fund, estos recursos económicos que se ponen a través de este fondo de inversión van destinados fundamentalmente a las áreas que lleva directamente el consejero, al potenciar los proyectos en sectores estratégicos que están vinculados con la inteligencia artificial, la digitalización, la astrofísica, el espacio aeronáutico, la biotecnología y la salud, la economía azul, la energía sostenible, el sector
sector audiovisual y aquellas industrias creativas o, por ejemplo, la conectividad. Todos ellos sectores innovadores que requieren de mucha tecnología y que a través de este mecanismo, que insisto es pionero, por primera vez en Canarias nace un fondo de capital riesgo como es Tenerife Acelera Fund, puesto en marcha por una institución, y que el consejero va a explicar con detalle cuál es el objetivo, no solamente los objetivos, que ya los conocen, que es esa aceleradora de inversión de proyectos estratégicos que permiten la diversificación de nuestra economía, sino el funcionamiento, que, como digo, es muy innovador. Tiene la palabra Juan José Martínez. Muchas gracias, presidente, por además acompañarnos en esta presentación. Entidades financieras, Cámara de Comercio, otros representantes de la COE, área de innovación del Cabildo de Tenerife, el Parque Científico y Tecnológico, todos aliados imprescindibles para poder hacer realidad esta iniciativa. El Cabildo de Tenerife, como bien ha explicado la presidenta, en este mandato ha hecho un esfuerzo sin precedentes en avanzar hacia un nuevo modelo económico, diversificar nuestro modelo económico. Y para eso hemos activado muchas palancas. Ahora mismo hay 93 jóvenes investigadores becados por el Cabildo de Tenerife en algunos de los distintos programas, Talentum, doctorandos industriales, convenios con la Universidad de La Laguna, con el astrofísico, con los centros de investigación presentes en la isla, que nos convierten en un territorio, incluso por encima que muchas comunidades autónomas, en número de jóvenes investigadores ahora mismo trabajando en proyectos con un potencial de transferencia. Hemos hecho un esfuerzo en dotar a la isla también de conectividad, ampliando en más de 46 millones de euros la red de cables submarinos de Canalín, en dotar de nuevas capacidades a nuestros supercomputadores, con la ampliación de los supercomputadores Teide y Anaga, que nos van a situar como el quinto supercomputador en capacidad de cómputo en toda España, o la expansión, como decía al principio, sin precedentes que ha tenido el Parque Científico y Tecnológico en estos casi 3 años, donde hemos pasado de 3 enclaves a 6, donde hemos pasado de 26 empresas a 63 empresas. Aparte de los programas de formación, de coaching que estamos impulsando para esto, pero nos faltaba una herramienta en todo ese ecosistema de apoyo al desarrollo de la innovación, el empleo tecnológico en la isla, en atraer inversiones, en generar oportunidades para nuestros emprendedores. Nos faltaba una herramienta, que es la vinculada con la posibilidad de invertir. De ahí nace la iniciativa Tenerife Acelera Fund. Fondos de este tipo hay algunos que impulsa el Instituto de Crédito Oficial, el CEDETI, algunas comunidades autónomas lo tienen. El Gobierno de Canarias está impulsando también la creación de uno de ellos y pocas administraciones locales lo tienen. El ejemplo, el referente que también hemos utilizado para esto es el Barcelona Acelera, que es la administración local, pues que en ese sentido ha sido pionera. Pero en el ámbito de Canarias no hay ninguna iniciativa similar. En el ámbito del conjunto del país, pues estaremos entre las 3 o 4 administraciones locales que están haciendo esta apuesta. El Tenerife Acelera Fund es un fondo con en principio partimos de 1 millón de euros, está vinculado con los 8 sectores estratégicos del Plan Director de Innovación, y ese 1 millón de euros está o compromete la inversión de al menos otro 1 millón de euros por parte de la entidad privada. Es una de las características importantes del fondo, porque las decisiones de inversión no las va a tomar el Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife lo que hace es un fondo, técnicamente se llama un fondo de fondos, es decir, un fondo que invierte en un fondo que se comprometa a varias cosas. A por lo menos igualar la inversión del Cabildo de Tenerife, a ubicar la actividad económica en la isla de Tenerife, y que la masa salarial, es decir, el empleo, que ese es el gran objetivo, el empleo, retener talento canario, generar talento en Tenerife y darle oportunidades de desarrollo profesional en su isla,
la masa salarial del conjunto de la iniciativa, es decir, lo que se destine a sueldos y a contratación, tiene que ser al menos equivalente a la aportación que hace el Cabildo. Es importante destacar este aspecto porque nos da la garantía que esas iniciativas empresariales que se van a seleccionar tienen en principio la presunción de viabilidad. Nosotros somos muy malos en la administración pública haciendo un proceso de selección donde los que saben hacerlo son el sector privado, que sabe pues, determinar qué opciones empresariales pueden tener visos de prosperar o no. Es un fondo de capital riesgo. Muchas de estas iniciativas pues se multiplicarán varias veces la inversión que se hace en ellas y otras no tendrán esa posibilidad. Pero esa generación de nuevos ingresos nos permite pues, crear un círculo virtuoso en el sentido de que esa inversión se puede reinvertir, porque el horizonte para salir de estas empresas es el 2031 en esta primera convocatoria. Es un modelo ya aprobado, habíamos hablado del ejemplo de Barcelona. Vamos a uno de los cuellos de botella que tienen muchos emprendedores tecnológicos en la isla, tienen buenas ideas, tienen grandes proyectos, tienen la posibilidad de hacer uso de las infraestructuras que el Cabildo ha desplegado en los últimos años, pero está el hándicap de acceder a financiación y este fondo va a dar esa posibilidad. Hemos explicado un poco las características principales del fondo, hasta 1 millón de euros. Vamos a ver qué tal nos va esta convocatoria, que va a estar abierta hasta el 31 de julio para que entidades financieras se presenten. Las características de estas entidades financieras tienen que ser entidades que estén registradas por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, que cumplen todos los requisitos de fiabilidad, de controles financieros que en ese sentido la CNMV establece. Como les decía antes, los sectores tienen que ser los determinados en el Plan Director de Innovación, que ahora los mencionaremos. Es la gestora que resulta adjudicataria del fondo la que hace la evaluación de los proyectos empresariales y los selecciona y están destinados pues eso, a startups, a empresas que surgen tecnológicas en Tenerife, que se ubican en Tenerife, o bien empresas que ya están instaladas en Tenerife y que optan por desarrollar una nueva actividad en el ámbito de los sectores que hemos priorizado. Como mínimo, el resultado tiene que ser, es decir, lo que invierte el fondo de inversión tiene que ser equivalente a la aportación que hace el Cabildo de Tenerife. Por tanto, este 1 millón de euros al menos se van a convertir en 2 millones de euros invertidas en startups en la isla de Tenerife. Los objetivos que perseguimos con esto pues son los que caracterizan toda la política que el Cabildo está impulsando en este sentido, crear empleo estable y cualificado en la isla. En los últimos 3 años hemos creado más de 3.500 empleos en el sector privado de una forma u otra, inducidos por la actividad del Cabildo de Tenerife en sectores tecnológicos. Es decir, se está traduciendo en empleo, no son proyectos ni planificaciones, sino realmente realidades. Talento, retener y atraer talento al ecosistema insular, es decir, que ese empleo que se genere pues dé esas oportunidades a nuestra generación mejor formada y diversificando el modelo económico de la isla, dando nuevas opciones a nuevos sectores económicos en Tenerife, con innovación, con esta capacidad de atraer fondos, con una inversión que tenga impacto y retorno en la isla. Para explicar un poco y situar esta iniciativa, que puede ser innovadora y puede ser un poco, bueno, que hay que explicarla, tiene unas ventajas claras sobre el régimen de subvenciones. Este mismo 1 millón de euros, si abriéramos una convocatoria de subvenciones en un sector determinado, pues los criterios con los que se otorgan las subvenciones son los que son y es una inversión a fondo perdido que no está vinculado con la viabilidad de la actividad que se esté desarrollando y no moviliza más inversión privada, al contrario, la sustituye.
con la subvención es una inversión a fondo perdido. Con esta modalidad de capital riesgo, de fondos, tenemos la opción de recuperar la inversión que el Cabildo hace y además se hace a través de una entidad que va a seleccionar proyectos que tienen una viabilidad económica en los sectores que estamos priorizando. Esos sectores son la astrofísica, el espacio, la aeronáutica, todo lo vinculado con la conectividad, la industria audiovisual y en general de las industrias creativas, la digitalización y la inteligencia artificial, la economía azul, la energía vinculada especialmente con las energías renovables, salud y biotecnología y todas las actividades vinculadas con la sostenibilidad. No voy a entrar en el detalle de las características de estos fondos. Como digo, con saber que tienen que estar registrados en la CNMV es el criterio que nos garantiza pues, la fiabilidad de estas entidades. Son criterios muy estrictos los que la CNMV establece para autorizar este tipo de fondos. Las empresas objetivo tienen que ser pymes con domicilio en Tenerife o si son startups que se generan en Tenerife y centro de trabajo en Tenerife. Como les había comentado antes, la aportación del Cabildo tiene que estar acreditada que al menos va a ir esa cantidad para generar empleo en la isla y el compromiso es que tengan el centro de trabajo en funcionamiento a los 4 meses como máximo en que se produce la inversión. Aquí cómo se evalúan las propuestas, donde la participación del Cabildo es para asegurarnos esos criterios mínimos de implantación en Tenerife, masa salarial equivalente a la aportación del Cabildo y que estén dentro de alguno de los sectores vinculados con el Plan Director de Innovación, que es donde hemos puesto y estamos poniendo todo el esfuerzo. Aquí ya son cuestiones más técnicas las que se evalúan en las propuestas. La fecha, en principio, estaba prevista para el 20 de julio, la vamos a ampliar hasta el 31 de julio a raíz de que nos han hecho varias consultas y nos han pedido más tiempo para preparar las propuestas. Esto no es simplemente el pedir una subvención, donde bueno, tramitamos, rellenamos los papeles y lo presentamos. Las entidades que se presentan tienen que hacer un estudio lo suficientemente convincente a su nivel para asegurar que esa inversión que van a hacer se pueden comprometer a ella, ¿no? Por tanto, es un proceso un poco más complejo porque, como digo, tienen que hacer esa evaluación interna. Sede electrónica, la presentación de la candidatura y esta, a grandes rasgos, es lo que pretendemos, en lo que consiste y lo que queremos hacer y el porqué del Tenerife Acelera FAN. Al final es una forma más de contribuir al desarrollo y la diversificación económica de la isla y sobre todo a seguir creciendo en empleo cualificado vinculado con el ecosistema innovador en Tenerife. Muchísimas gracias, Juanjo. Ha podido detallar una herramienta que resulta pionera y que, como decía, está dentro del marco de toda una estrategia que impulsa desde la formación, las oportunidades dentro de las empresas, el adecuar a las empresas los proyectos innovadores y de investigación que se están desarrollando, y esta herramienta nos permite tener un efecto multiplicador sobre ese ecosistema innovador que pretendemos seguir consolidando nuestra isla, de manera que la diversificación y los empleos de calidad y la retención del talento sigan siendo una realidad en la isla de Tenerife. Creemos que hemos cogido una velocidad de crucero, que ya hay muchas herramientas en marcha, pero esta es, como digo, pionera en toda Canarias y estamos especialmente ilusionados en lanzarlo desde la isla de Tenerife. Todo el mundo conoce de la capacidad del Cabildo de Tenerife acompañar a esos proyectos en su momento inicial, que se sepan acompañados, que sean proyectos
que tengan viabilidad y estar acompañándolo durante los próximos 5 años y después desinvertir, cuando ya tengan una cierta solidez, nos permiten acompañarlos en ese proceso de crecimiento y que esas startups que están creciendo, incipientes, se conviertan en empresas innovadoras y potentes en la isla de Tenerife. Así que, bueno, quedamos a su disposición de los medios de comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo una duda. ¿Quién elige a las empresas? ¿Se formará, me imagino, que un comité, no sé si de empresas de la COE y del Cabildo de Tenerife? Es decir, cuando se presentan las elecciones, habrá que elegir X empresas. ¿Eso quién las elige? Bueno, no sé si te refieres al fondo. No, es que por eso, es decir, yo soy una empresa interesada en que un fondo invierta en mí, ¿no? Yo presento una propuesta. Al fondo. El fondo que será seleccionado estará, en fin, le daremos toda la publicidad suficiente y lo incorporaremos en nuestras acciones de promoción de la isla como destino inversor, que está esta entidad que ha sido adjudicataria del Tenerife Acelera Fund, y las solicitudes de financiación pues se dirigen ahí. Ellos lo evaluarán desde el punto de vista de criterios empresariales. Y si son viables esas propuestas, pues ya se incorporarán dentro de la cartera que tiene el Cabildo. Hombre, nuestro ideal es que el 1 millón de euros que hemos puesto, hemos pensado más o menos en intervenciones que pueden ser en torno a 100, 150.000 euros por parte de la financiación que aporta el Cabildo, que son, por tanto, 200, 300.000 euros sumando la inversión del fondo. El fondo se juega su dinero también, ¿no? Con lo cual tenemos la garantía, entre comillas, que la selección se va a hacer en ese sentido pues con criterios de realmente ver opciones de financiación. Lo ideal es que el 1 millón de euros pues lo hayamos agotado en poco tiempo y estemos ya en condiciones o buscando la manera de aumentar la financiación para este fondo, porque significará que estamos teniendo éxito. Pero la selección y la criba la hace el fondo. Nos hemos evitado que haya hasta si quieres, es decir, la influencia política, ¿no?, de alguna manera, en la selección de esos proyectos, porque estaríamos tergiversando entonces el uso, porque desde el punto de vista político, no lo digo en el sentido peyorativo o negativo, sino que podemos tener preferencias desde el punto de vista de impulso de determinadas actividades, desde el interés público, que este no sería a lo mejor el formato, sino tendríamos que utilizar otros formatos más clásicos como subvenciones y subvencionar una determinada actividad, un determinado proyecto. Pero lo que se va a financiar por esta vía tienen que ser actividades que estén realmente, que tengan esa posibilidad de generar un retorno que a su vez se reinvierte y bueno, y algunos modelos que funcionan a nivel internacional, que es un poco también los que nos hemos inspirado. Entiendo yo que entonces, si yo tengo un proyecto, una iniciativa y quiero beneficiarme de un fondo, ustedes lo que hacen conmigo es echarme una mano, básicamente. Sí, pondríamos en contacto, mira, esta es la entidad que ha resultado adjudicataria y estas son la información que requiere, pues el plan de negocio, en fin, todas las características que se requieren para evaluar una iniciativa empresarial y a partir de ahí pues ya se vería si resulta seleccionada. Y si resulta seleccionado, lo que hacemos es participamos en el capital. O sea, esto es lo interesante. O sea, el Cabildo entra a través de este fondo en el capital de tu empresa, a través del fondo, y te acompaña. Los criterios generales, cuando hablas de selección, ya están claros. Primero, lo ha dicho el consejero, y es que al menos la parte que pone el Cabildo se está destinada a la generación de empleo. Y eso es un criterio. Otro de los criterios es estar en el marco de esos proyectos que sean innovadores en esos sectores estratégicos por los que estamos apostando. Son elementos que son esenciales para que entres dentro de esa cartera. O sea, nosotros ponemos ese recurso a disposición de empresas innovadoras que inician su trayecto, ¿no?, su camino, y que en este momento no tienen financiación y nosotros entramos en el capital. No sé si me he equivocado. No. Vale. Muy bien, presidenta. Buenos días. La pregunta es para Pedro Alfonso. Ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificaba de cáncer las bajas laborales médicas. Luego el partido rectificó, se refirió a algo más concreto, pero me gustaría saber la opinión de la COE
la parte que toca la patronal aquí en Canarias. Sí, nosotros venimos defendiendo una solución contundente que la sentimos desde Canarias. Creo que fuimos pioneros en todo el Estado en poner el problema encima de la mesa. Esto no se están aportando soluciones, una por evitación por parte del Gobierno central y otra por parte de negación también por parte sindical, en el sentido de que no quieren entrar porque quieren llevar el discurso si es contra, digamos, las personas enfermas o contra las personas que no justifican su falta al trabajo. Nosotros nos centramos única y exclusivamente en las que faltan al trabajo sin justificar y pedimos al Servicio Canario de Salud, en nuestro caso por el ámbito territorial, que mejore la eficiencia, sobre todo en los plazos, para que la gente pueda estar sana lo antes posible. Por otro lado, en lo que es el absentismo, digamos, no justificado, nosotros entendemos de que de alguna manera, a través del diálogo social, y así lo hemos manifestado, se pueda renegociar parte de los convenios para que las bajas por contingencias comunes, que no tienen que ver con accidentes laborales, no estén complementadas al 100%, como hay parte de los sectores que así lo recogen, y hay otros que sí. Entonces entendemos que aquellas personas que no vienen a trabajar sin motivo aparente, independientemente de las sanciones disciplinarias que puedan tener o no, pues que no tengan por qué valorar la posibilidad de que ir a trabajar es una opción o no. Si tienes un contrato de trabajo, tienes que cumplirlo. Y si vas a trabajar, ya hablábamos de eficiencia, de no hacer presentismo o de ser, digamos, más productivo. Pero lo básico es cumplir el contrato por ambas partes. ¿Han actualizado datos sobre el tema del absentismo? Sí, estamos en el 8, algo %, somos ya la tercera, hemos bajado de la primera a la tercera y seguimos trabajando. Ayer le hemos mandado una carta a la consejera de Sanidad pidiéndole una reunión para buscar mejoras en la eficiencia de las bajas en contingencias comunes, de la mano de los empresarios, de las mutuas, y le hemos ofrecido la posibilidad, por supuesto, de que puedan estar otros colectivos como sindicatos, colegios médicos y todos los que tengan, digamos, afectados o que puedan aportar algo en positivo para la solución del problema. Y yo le digo, nosotros lo valoramos desde un punto de vista constructivo, es decir, busquemos una solución que nos permita ser más competitivos por la parte empresarial y también más justos con los que trabajan, porque al fin y al cabo la sobrecarga de trabajo que tienen los que vienen a trabajar es no solamente la propia de su puesto, sino de cumplir, a veces cubrir a personas, digamos, que no vienen a trabajar sin justificación. No es lo mismo, además, el problema en una empresa de 400 personas que te falten 20 a una que tenga 5 y te falten 2. Entonces hay que valorar que también esto es un problema sobre todo eminentemente de las pymes. Y yo también alguna vez planteo que, porque en este último debate se hablaba de pagar menos al que no va a trabajar. Y yo no sé si también puede haber algún camino en el que se motive al que va a trabajar, ofreciéndoles pluses, premios, premiándole, y que a lo mejor es una manera de motivarlo y evitar que... Incentivar la productividad. Eso se habla menos, tengo la sensación. Sí, creo que en algún programa de los dos he tenido la ocasión de hablar de ese tema. Nosotros le ofrecimos, como sabes, a los sindicatos en los problemas después del COVID una paga de productividad. Acuérdense que en Las Palmas, en el sector hotelero sí se dio, pero en Tenerife no. Y nosotros le ofrecimos general, digamos, en momentos buenos de economía, dar una paga por productividad a los trabajadores. Y los sindicatos se negaron, porque las pagas de productividad van en función de los buenos resultados. No es que después se consolidan para siempre. Entonces, la consolidación es el salario que pactamos y estamos de acuerdo en crear una bolsa con distintos excedentes que puedan haber, o beneficios, o participación. No tenemos problema. Eso hay que hablarlo, por eso decía antes, a través de la negociación de los convenios, tanto de empresa como los convenios colectivos, y nosotros tenemos la propuesta abierta siempre. Le digo, el sindicato no quiere entrar a hablar con eso, por lo cual esperemos que en algún momento entren en razón. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa.